guardar la racionalidad y muchas veces, oye, mira, ahí se te quema la tajada. Y la gente siempre pregunta quién es más tremendo. Claro. Se turnan. Uno mismo creció y decía, yo no quiero ser Susanita, no me quiero casar, o bueno, yo quiero ser profesional, ¿sabes? Era como un momento en el que todo lo relacionado con hogar, familia, maternidad, estaba como desprestigiado porque parecía que te limitaba en el ejercicio profesional. Tuvo una revelación de personalidad, de esas que tú dices y que pasa este enano, ¿vale? Ese cliente potencial me dice, yo te puedo llamar por teléfono. Por supuesto. Y aquel carro y que... Bienvenidos a un nuevo episodio de Que no se te quemen las tajadas, porque la vida en familia es como freír unas tajadas. Si te distraes, se te queman. Hoy tenemos con nosotros a Julia Monsalve, mi amiga también, que es, bueno, yo tengo que decir que yo soy tu admiradora. Dios mío. Que además es una comunicadora con una carrera espectacular, la fundadora de Grupo Plus, y además tiene una familia súper chévere, además muy particular porque eres la única mujer en tu casa. Tienes unos morochos que ya son una gente grande y tu esposo, ¿no? Exacto. ¿Y perro tienes? Tengo un perro. Macho. También. Ah, ¿viste? Porque así es la vida. Bueno, Tulia, bienvenida. Gracias por estar acá. Bueno, mira, Grisel, tengo que decir que yo también te admiro mucho y que, o sea, además, creo que eres una de las personas que tiene el mejor manejo del lenguaje que yo haya conocido en vida. Porque muerta no he conocido. Ah, pero qué éxito, Dios mío. Bueno, Pero ya, sí. dados estos piropos mutuos, Bello todo. mira, cuando hablábamos siempre hacemos aquí en la oficina una lista de quienes queremos invitar, que queremos hablar con ellos. Entonces, yo pensaba en una cosa que a mí particularmente me exige mucho todo el tiempo, que tiene que ver con este momento de la vida y cómo uno como mujer logra un desempeño profesional exitoso y al mismo tiempo ser la mamá que uno quiere ser y la esposa que uno quiere ser y tener una familia chévere, no perfecta, porque siempre decimos que las familias nunca son perfectas, pero sí que tú te sientas conforme y no estés todo el tiempo con esa culpa de no hago bien ni una cosa ni la otra, o tuve que sacrificar esto por esto otro. Entonces hay allí como un ambiente al respecto que yo creo que hay que desanudar ese rollito psicológico que tenemos, ¿no? O sea, a mí me parece que me encanta tu desempeño profesional. Quiero que nos cuentes un poquito qué es lo que hacen en Grupo Plus. Pero eso me lo puedes contar después. Pero primero quiero que me cuentes, o sea, si pudieras definir cómo has logrado esa conciliación entre una carrera profesional chévere y tu familia, porque tus hijos ya están grandes, ¿no? Mis hijos tienen 24 años y cumplen este sábado 25, o sea, son ¡Qué fuerte! una gente muy grande. Entonces, siempre hay que aclarar, porque cuando alguien dice, no, ella tiene morochos, todo el mundo se imagina que los morochos son así, y resulta que no, son una gente que los morochos se vuelven adultos. Son grandes. Eventualmente. Ellos ya pasaron por todas esas etapas, entonces siguen siendo los morochos. Pues. Exactamente, tus morochos. Entonces, a ver, la pregunta era, ¿cómo haces para conciliar una cosa con la otra? Y que las dos te salgan bien. Ok. Es difícil, siempre es difícil conciliar, pero yo creo que una de las cosas que hace que uno pueda conciliar es el trabajo en equipo que hay en la casa. ¿Y a qué me refiero con eso? En la casa, por supuesto, está comandada por Tato y por mí. Tato es Luis Alberto, es mi esposo, pero es Tato. Y Tato siempre ha sido una persona que me ha apoyado muchísimo, que siempre me ha impulsado. Yo digo que él cree más en mí que yo misma, y yo soy como el síndrome del impostor andando, y cuando tú me dices una carrera chévere, yo digo, oye, qué chévere, pero es como todo lo que me falta, y entonces siempre me autoexijo y tal. Pero creo que en ese rol de poder llevar la casa, él es el socio
ideal para poder llevar esa casa así. Son puros varones. Ajá. Esos varones tienen una dinámica de varones muy fuerte, muy arraigada, tienen sus propias particularidades, las cosas que les gustan. Los morochos, además de todo, como que se sienten sumamente identificados con su papá, porque su papá estuvo muy presente desde siempre. Anécdota número 1. Yo decido que voy a estudiar un posgrado, apurada, porque yo estaba apurada toda mi vida. O sea, yo salí de la Universidad Católica y entonces hice así, año 95, y yo decía, ¿y ahora qué voy a hacer? Era, ¿para dónde voy? O sea, era como que tenía que ir a hacer muchas cosas. ¿Y ya te habías casado en el 95? No, en el 95 no me había casado, yo me casé en diciembre del 96. O sea, eso significa que ya yo estaba de novia. Y cuando me graduó, pues decidimos, en aquel momento no había pedida de mano de esa... Espectacular. Toma un anillo de la roca como hay ahora, entonces yo siempre reclamo mi anillo, pero bueno, esa es otra historia. Todavía está a tiempo. Todavía estoy reclamando el anillo. Pero porque no se usaba, sino que en ese momento fue una cosa como muy orgánica de, mire, ¿qué tal? Y nosotros, ¿para dónde vamos? O sea, nos casamos, ¿para dónde vamos? Nos pusimos de acuerdo y ahí mismo dijimos, hay que comprar una lavadora, hay que comprar, claro, ¿sabes? Y empezó el cuento de no tenemos nada. El cuento de no tenemos nada es otro cuento también, hay muchos cuentos en el camino. Pero el tema es que yo salí a hacer un posgrado inmediatamente, ahí mismo en la Católica, y los niños terminan naciendo año 2001, es decir, 4 años después que yo salgo embarazada y tal. Y ahí, cuando los niñitos nacen, tengo la oportunidad de un posgrado en Complutense. Y en ese momento los niñitos tenían 2 años y yo tenía que hacer tareas, posgrado, a distancia. A distancia. Y Tato agarraba a esos niñitos que eran de este tamaño literalmente y se los montaba y eran dos y eran eléctricos, porque son como yo, eléctricos. Y tremendísimos y unos tipos bien cómicos, la verdad, bien terribles, pero bien cómicos. Y se montaba esos niñitos encima y se iba para la playa con los niñitos para que yo pudiera estudiar. Y eso, o sea, yo creo que eso marca la vida de una familia y además de todo puede hablar muy bien de la personalidad que tiene Tato. O sea, él es así. ¿Y a qué se dedica Tato? Tato es arquitecto, también salió corriendo a hacer un posgrado rápidamente igual que yo, porque entonces había que hacer algo más, y tiene un MBA y también tiene un posgrado en urbanismo, y entonces claro, es como un perfil bien extraño de arquitecto porque tiene esa vena gerencial y de finanzas que logra canalizar con el MBA y que me ayuda a mí en algunas cosas en la empresa, porque bueno, yo saca cuentas es como... Claro. Mira, Tuli, ¿y siempre trabajaste afuera de la casa en cosas tuyas? ¿O también o trabajaste en un sitio de empleada con horario y tal? Sí, trabajé en un sitio con horario. O sea, yo cuando estoy estudiando en la Universidad Católica, una de las cosas que pasó es que yo quería ser cineasta. Yo entré ahí. Pero qué interesante. Porque yo quería ser cineasta, ¿no? En mi casa toda la vida el cine ha jugado un papel muy importante. Mi papá y mi mamá son unos tipos muy ávidos del mundo cinematográfico. De ahí Sergio. Y de ahí Sergio. Entonces, claro, yo entré porque yo quería ser cineasta. Después en el camino, también en los pensamientos de uno, pues una de las cosas que yo soñaba era hacer una campaña publicitaria de salvavidas, porque yo imaginaba los salvavidas de colores y yo decía, yo voy a trabajar en eso. Entonces, pero siempre es el mundo audiovisual. Y estudié audiovisual, me fui por esa rama en la universidad. Y Gustavo Manrique, que estudió conmigo, nuestro querido Gustavo estudió conmigo y Gustavo se fue por publicidad y en ese momento como que nos separamos. Éramos amigos, íntimos amigos desde el día 1 en la universidad, más o menos. Y él me dice, mira, vamos a empezar a hacer unos congresos de algo que se llama comunicación corporativa. De algo que se llama comunicación. De algo que se llama. En aquel momento eso era
bien fantástico y misterioso, porque no se daba en la carrera, no entendías muy bien por dónde iba, y dijimos, bueno, lo que podemos hacer es invitamos gente a la universidad, que esa gente venga y nos hable de este tema, y capaz nosotros aprendemos eso que puede ser el futuro. Y yo me meto a ayudar a Gustavo, porque Gustavo me decía, tú movilizas a la gente. Tú me ayudas a movilizar a la gente, yo me encargo de esto, y ahí surge como la primera sociedad de Gustavo y Tulia. Y empezamos a hacer esos congresos, hicimos 4 ediciones, el último fue el año que nos graduamos, ya existía el aula magna, llenamos el aula magna, y eso era como wow en aquel momento. Fueron los primeros expertos en comunicación corporativa. Todos los que vinieron invitados eran los que en ese momento se estaban montando en esa onda. O sea, estamos hablando de Ítalo Pisolante, de Juan Carlos Roldán, su socio, del equipo de Burso Masteller que existía aquí. O sea, tú ves las listas de gente que nosotros logramos reunir ahí, y la verdad es que yo digo, oye, nosotros éramos bien lanzados. Sí. A ir a hablarle a esa gente así como, venga, que yo te voy a invitar, este es mi congreso. Y bueno, es que siempre decimos que la juventud es el momento de los grandes ideales. Sí, porque uno tiene como te lanzas a las cosas y no tienes miedo. Y la verdad es que siempre tiene consecuencias chéveres. Bueno, pero era como una loquera. Y nosotros en la loquera estuvimos bien. Cuando decidimos qué tesis de grado vamos a hacer, Ítalo Pisolante era una de esas personas que nosotros conocimos en ese camino, y dijimos, bueno, ¿y qué tal si nosotros trabajamos en un tema de un modelo de contingencia? Porque ya el tema de crisis era como algo que nos llamaba la atención y tal. Y yo en mi fase audiovisual lo que hice fue prestarme a la comunicación corporativa, y yo decía, bueno, en algún minuto esta parte de comunicación corporativa tiene ese pensamiento audiovisual y yo lo podré aplicar. Pero en realidad me fui como metiendo, y es como, ella está prestada a la comunicación corporativa y aquí estoy prestada. Y ahí te quedaste para siempre. Y claro, y Gustavo fue el que te aló, ¿no? Gustavo me aló, y entonces, bueno, terminamos trabajando con Ítalo en ese trabajo formal con horario. Hicieron una tesis intervención. Hicimos una tesis intervención. O sea, él de publicidad, tú de audiovisual. Y nos dejaron otra cosa loca, que en ese momento como que no era tan usual. Sí, así. Y esa tesis tuvo buenos resultados, o sea, sacamos que sí, la máxima calificación y tal. Y una de las cosas que recomendó el jurado, que yo creo que es algo de lo que yo lo veo hacia atrás y digo, wow, es como loco. El jurado recomendó que esos contenidos debían ser incluidos en el pensum de la universidad. ¿Por qué? Porque, claro, tenía mucho peso, y las únicas empresas que en ese momento aplicaban eso eran las petroleras y Polar, que tenían metodología y aplicaban todo eso que nosotros estábamos diciendo ahí. Entonces, bueno, a partir de ahí, el camino fue por comunicación corporativa. Aunque te iba a contar que desde el día 1 en la universidad yo iba donde la señora de pasantía, que yo creo que esa señora debe tener un muñequito vudú mío en donde quiera que esté, porque yo iba y le tocaba la puerta y le decía, hola, ¿cómo estás, Sutana? Tú sabes que yo quiero hacer pasantía en cines. Y ella, estás en segundo año, o sea, no te toca ahorita. Y yo, no, para ir averiguando. Para que me tenga ubicada, para que tenga mi nombre allí. Para que me vea. Y entonces ella me decía, esa es la pasantía más solicitada, y sabes que es por promedio. Y yo, no se preocupe. Si es por promedio no importa porque no hay, pero yo tengo muchas ganas de hacer esa pasantía. Y yo puedo hacer, mira, ensayos, o sea, yo vengo y ayudo. ¿Y nunca la hiciste? La hice. Ah, ok. ¿Fuiste a tu pasantía en cines? Claro, pero no fue, o sea, yo no entiendo cómo llegué ahí, yo creo que de insistente, porque el promedio no lo tenía. Y luego, entonces, cuando te graduaste, montaste la agencia con Gustavo. Trabajé con Ítalo Pisolante un tiempo, y a partir de ahí, sí, decidimos, Gustavo y yo, salir de la agencia y montamos Manrique Monsalve. Manrique Monsalve. Ahí fue donde yo te conocí.
que pronto también empezaron a trabajar en la Universidad Monte Ávila. Correcto. Sí, los dos como profesores. Y bueno, es historia ya, la universidad. En la Universidad Monte Ávila, a quien llaman, por alguna razón, no me preguntes ahorita ni cómo llegó Gustavo ahí. A Gustavo lo llaman para dar clases. Yo creo que porque él ya estaba dando clases en la Católica. Y yo toda la vida he querido dar clases porque mi papá es profesor universitario jubilado y yo siempre admiré muchísimo eso. Pero yo sufro de miedo escénico. Ok. Entonces yo decía, yo no puedo hablar en público, ¿cómo voy a dar clases? Pero yo algún día daré clases. ¿De verdad? Por Dios. Por eso es que yo le digo a los voceros cuando les doy entrenamiento, eso se aprende. Esto se puede superar. Te lo puedes superar. Miedo, con miedo como sea. Entonces Gustavo entró a dar clases primero y yo todavía seguía dándole la vuelta a la cosa y de repente me dice, mira, yo te voy a llevar de invitada a mi clase. Y yo así, yo no tengo nada que decir, yo no voy a decir nada X. Ajá. Fui de invitada a su clase, luego hubo en la universidad algo como un congreso y también entonces entré y entonces conocí, fui como tomando un poco más de control de ese espacio y empiezo a dar clase. Y no has parado porque recientemente te dieron la condecoración de que eran 20 años. No sabemos. En la Universidad Monte Ávila. O sea, mira, Tulia, tú sabes que a mí me pasa porque cada vez que yo estoy viendo noticias y tal y veo a alguien así como metido en un rollo, digo, de repente Tulia está detrás de este manejo de esta crisis, ¿no? Sobre todo empresa privada y eso. Y me encanta ese rol de gestión de crisis y de, bueno, cómo asesoras a actores públicos a manejar, bueno, situaciones delicadas, ¿no? ¿Sabes? Yo me preguntaba si eso también lo aplicabas en tu casa. O sea, yo pensaba que si, no sé, típicas crisis hogareñas, la adolescencia de los chamos, rollos intrafamiliares, o sea, con familia política, bueno, no sé, rollos vecinales. Me pregunto si ese conocimiento te sirve también para espacios como más íntimos. Mira, tú sabes que hay una máxima de la gerencia de crisis y es que las crisis son inesperadas, cada una es distinta y eso perfectamente calza con la familia. Pero para poder manejar eso tan inesperado y tan diferente que además de todo te saca de contexto, hay que guardar mucho la emocionalidad. Entonces, claro, con empresas privadas o con terceros o con alguna organización a la cual yo vaya a asesorar, es muy fácil para mí guardar la compostura. Entonces yo siempre estoy en este mood, tiendo a pensar muy bien por ese tercero, tiendo a ver cuáles son los posibles riesgos a futuro, qué puede funcionar como vía de acción y qué no, lo anticipo perfectamente y me encanta, es una cosa que me apasiona, en mi familia no, porque la emocionalidad está presente y todos en mi casa tenemos un temperamento muy fuerte. Ah, sí. Todos tenemos temperamento muy fuerte, pero a la vez un temperamento muy jocoso. Claro. Entonces nos podemos hasta burlar. Propio de la pasión. O sea, es muy emotivo. Entonces, claro, ahí hay que guardar la racionalidad y muchas veces, oye, mira, ahí se te quema la tajada. Exacto. Se te quemó eso, se te quemó. Te volteas a tratar de racionalizar la crisis, pero te enfrascas en una discusión que va así, con derroteros que no sabes a dónde te llevan y las tajadas están ahí. Claro. ¿Y la adolescencia de tus chamos fue manejable? Sí, porque yo digo que hay adolescencias como más exigentes que otras. Ellos tuvieron una adolescencia que empezó a los 5 años y todavía no ha terminado, porque dicen que termina a los 25. Porque como cumpleaños el sábado, el domingo siendo una gente grande. Se acabó. No, digo que tuvieron, o sea, que a los 5 años los niños tienen como un momento, ¿no?
según dicen los psicólogos, hay un momento en el cual ellos como que se afianzan en su personalidad, ya saben qué es mío, qué es tuyo, o sea, una cantidad de cosas, ¿no? Y entonces en ese momento uno de los morochos tuvo una revelación de personalidad, de esas que tú dices y que pasa este enano, ¿vale? Y cuando fuimos a consultar qué era lo que estaba pasando, entonces nos dijeron, no, es que está en la adolescencia infantil. Y yo, Dios mío. ok. Y esto más o menos hasta cuándo dure, a veces dura hasta la adolescencia real. Y yo, Dios mío, claro, un temperamento bien desafiante, son fuertes de carácter y además son dos. Es una masa crítica. Y la gente siempre pregunta quién es más tremendo. Claro. Se turnan. En mi caso, se turnan. Entonces, claro, la adolescencia fue sencilla, oye, no. Y yo siempre cuento, ya viéndolo como en retrospectiva, que era posible que usted entrara al Colegio El Peñón y, bueno, mira, y ese cubículo que está ahí no es el de la familia Terife Monsalve, porque, bueno, vivíamos citados. ¿En serio? Citados por todo. Hasta que llegó un día en que justamente yo estaba en una como reunión de trabajo y aparece el 976. Sí. Y yo hice así, tacata, tranqué y agarré el mismo teléfono y le dije a Tato, están llamando del colegio, yo no pienso atender más. Más nunca. Bloquea el 976. Yo decía cuando venía esta llamadita a las 1:30, 2, que ya salieron, y entonces me imagino que las maestras están viendo los reportes del día, siempre hay una llamada de sábado. Qué fuerte. Tato se ocupó muchas veces de eso también. Bueno, la verdad es que eso que dijiste es como súper claro. O sea, es como, me parece que lo que estás diciendo es tener un aliado en casa y también tener aliados en el ejercicio profesional. Como que no, y creo que eso es un aprendizaje también muy femenino, que uno tiende como a querer tener el control de todo y al final eso es contraproducente. En la medida que te dejas ayudar, muy probablemente la cosa sale mejor. Eso es un escenario. Mira, Tuli, y ellos siendo morochos, bueno, a mí siempre me ha llamado full la atención la vida de los morochos, los gemelos. O sea, ¿cómo logran, me imagino que son siempre como una dupla, ¿no? O sea, naturalmente se acompañan, pero también después fueron generando su individualidad, que es lo propio, incluso estudiaron cosas distintas, ¿no? Así. Sí, ese fue un momento interesante porque ellos, digamos, estudiaron en el colegio y siempre estuvieron en secciones diferentes. Y yo creo que esa fue una recomendación desde el inicio acertadísima, porque eso permitía que cada uno tuviese grupos de amigos distintos, pero también en los recreos aquella masa se juntaba y, bueno, en mi casa las piñatas eran piñatas fastuosas. Claro. O sea, ese gentío. Pero además una al año, eso es una suerte. Una al año. Entonces era un gran evento, una vez al año. Y entonces, bueno, como decían el otro día echando broma, el mismo motivo. Entonces, el mismo motivo es, se ponen de acuerdo y es Spider-Man o es Batman o es quien quieran ustedes que sea, pero es uno. Entonces, bueno, ahí se podía racionalizar un poco la cosa. Las actividades extracurriculares siempre fueron las mismas adicionalmente. Ok. Porque, bueno, van al fútbol los dos. Van a música los dos. Van a esto, van los dos. Y ellos siempre estuvieron abiertos a que eso fuese así y eso permitía que Tato lleva, Tulia busca y entonces era más sencillo para todos porque también Tato trabaja bastante. Entonces, bueno, los horarios son la locura. Cuando llegan las vacaciones de quinto año, los dos habían dicho que iban a estudiar Derecho. Y en el camino, Santiago decide cambiar y decide que va a estudiar Comunicación Social y Sergio sigue empeñado en Derecho y cada uno toma una vía diferente. Ese momento yo creo que es un momento lindísimo.
Claro, sí. Es un momento espectacular. Porque además de todo, los dos fueron muneros. Sí. Ajá. Entonces, bueno, imagínate tú. No, con que hicieran las actividades extracurriculares juntos también, o sea, al final estaban en los mismos espacios. Exactamente. Y chévere, le fue a los dos buenísimo en sus carreras. Mira, eso que me estás preguntando lo cuento a veces cuando la universidad me invita a hablar a los nuevos padres. Ajá. Y les digo que tengan fe, porque a veces lo que pasa en el colegio no es lo que pasa después. Claro. Y la verdad es que en mi experiencia el colegio fue muy fuerte, muy traumático. Pero cuando esa gente llegó a la universidad, esa gente siendo los morochos, Sí. llegó cada uno a la Universidad Monte Ávila, eso se transformó en otra cosa. O sea, es como si les hubiesen pasado un chip de ya yo estoy en la universidad, esto ahora es en serio, o estar en el mismo ambiente de la universidad también los transformó, yo no sé. Sí. Pero algo pasó ahí y ellos tuvieron una madurez de un día para otro importantísima y una seriedad para agarrar su carrera, ¿sabes? Con todo el propósito que eso amerita cuando tú lo haces bien. Sí. No había pasado en el colegio. Chica, tú sabes que yo estoy viendo eso ahorita con mi hija mayor. Ahorita acaba de terminar como el primer semestre de la universidad, pero no con ella particularmente, que sí lo veo, pero sí como con todo su grupo de amigas, que tú las conoces desde preescolar hasta quinto año, le sabes la caída a cada una, sabes que una es más así, la otra más asada, esta es tremenda, esta es inventora, esta no sé qué, y ahora las veo a todas en su perfil universitario. Primero que a todas les va buenísimo, o sea que también eso es como que la cosecha del colegio, ¿no? Y luego que tú las ves, mira, esta gente está creciendo, o sea, yo creo que es inspirador para el papá que su muchacho empieza la universidad y tú dices, Dios mío, este niño que está saliendo del colegio, ¿cómo le va a ir? Y efectivamente es como un switch. Es increíble. O sea, yo realmente me sentí tranquila después de todo un bachillerato de llamadas. De llamarte, de bloquear el número del teléfono. El cuento del colegio fue tremendo. Y cuando ya entraron ahí, yo decía, no puedo creerlo. Y no hay llamadas. Esta gente saca buena nota. Les tocó pandemia. Claro, sí. Y ahí sí fue otro momento como de quiebre. Santiago, que estudiaba comunicación social, lo pudo llevar mejor, yo creo que por la carrera, pero Sergio, que estudiaba derecho online, fue como un poco... ¿Cuánto tiempo hicieron en pandemia? ¿Un año? Un año. Un año entero. Fue muy difícil. Mira, Tuli, quiero aprovechar tu condición de experta para preguntarte como una intuición que tengo y no sé, no termino como de aterrizarla. Porque a mí me parece que ahorita, además tú trabajas con influencers, trabajas con redes sociales y tal, y me parece chévere. Me parece que de alguna manera la figura de la punto de vista de imagen, o sea, como de la comprensión social de aquello. Y a mí me parece, tengo la idea, un poco ha sido mi experiencia con mi cuenta de Instagram, incluso con este podcast, que ha cambiado un poco. O sea, me parece que cada vez es más popular, tiene más llegada, más alcance, la idea de la realización dentro de la familia, o la realización como mamá y profesional, o la libertad para decidir, no serlo. O sea, creo que queda como que se ha desarticulado todo ese discurso de rechazo y se ha convertido en algo nuevo, que a mí me parece que todavía estamos escribiendo esa narrativa, ¿no? No sé cómo lo ves tú y si tienes esa misma impresión. Yo sí tengo la impresión de que ha cambiado, porque creo también que falta mucho por hacer, pero las mujeres han ido ocupando nuevos espacios. Entonces, mientras tú ocupas nuevos espacios, es como más permitido que ocupes el espacio de casa, pero también ocupes el espacio profesional y que puedas conciliar. Entonces, claro, el hecho de que, yo lo veo desde el punto de vista académico, el hecho de que cada vez más hay
universidades, hay centros de investigación que están trabajando en el balance, la conciliación, familia, empresa, o a lo mejor es en el ámbito en que nosotros estamos, que tenemos muchos círculos en común. Bueno, eso es una preocupación, y es una preocupación que creo que termina favoreciendo el lugar de trabajo y de desarrollo profesional de las mujeres, pero también termina favoreciendo a una familia que tiene a una mamá súper realizada, que quiere hacer muchas cosas y que incluso puede tener la libertad de emprender. Y no necesariamente es ahora aquel ideal que en algún momento estuvo, que es, bueno, yo quiero ir a trabajar a una empresa con un horario y ascender y luego jubilarme. Eso puede estar ahí. Y yo, otra cosa que creo que también hay que reivindicar de estas nuevas movidas es el asunto de la disciplina. Porque es que llegar a tener un buen performance como mamá en tu casa, si lo quieres hacer ahí, o emprendedor, si quieres emprender, o como empleado, si es que ese es tu camino, va a pasar por la disciplina y el propósito como un tema recurrente. Es decir, ¿para qué estás haciendo eso? Porque es que si al final eso no te hace feliz, no hay conciliación teórica o estudio que avale que tú estás haciéndolo bien, porque es que te sientes mal haciendo. Entonces tiene que haber un disfrute. Tenemos que venir a la oficina, por ejemplo, aquí, venimos a esta oficina. No, tenemos que disfrutar viniendo a la oficina. Vamos a estar en casa y vamos a cuidar a los bebés pequeños o medianos, o en la adolescencia, o ya los señores grandes que son los míos, y hay que cuidarlos igual porque cuidas la armonía de la casa, pero te tiene que hacer feliz. Entonces, ¿por qué estás ahí? Y yo creo que hay que volver a ese propósito de, bueno, ¿qué es lo que yo quiero buscar en mi vida? ¿Cuáles son los espacios donde yo quisiera moverme? Y a veces la rapidez no nos deja pensar en eso que es tan medular y tan fundamental. Sí. Quizás eso se conecta también un poco con el tema de que también tengo la intuición como que de alguna manera, en la medida que tenemos como una visión más estratégica de nuestras vidas, y eso es la consecuencia de que hoy en día las mujeres estudian, hacen posgrado, o sea, todo, eso te conecta con el propósito y también te hace como ser más estratégico en el modo como abordas tus labores. Entonces ya no es, yo voy a hacer esto porque lo tengo que hacer y no me queda más, sino lo voy a hacer y tengo una manera sensata de hacerlo, así me sale mejor, me planteo objetivos, me planteo metodología, incluso para las cosas más pequeñas. Sí. Y claro, creo que naturalmente va fluyendo, ¿no? Mira, lo que te quiero, te voy a decir una cosa que creo que adicionalmente puede aportar, y es que a veces decimos que la rapidez de la inmediatez y lo asociamos con redes sociales es algo que puede ser visto como negativo. Y yo creo que muchas mujeres han tomado el espacio de contar sus propias vivencias o cómo hacen para conciliar, y al tener roles que tú puedes imitar tan cerca como en la palma de la mano en ese teléfono, yo puedo ver más ejemplos de cosas que son realizables. Un ejemplo, valga la redundancia, es el contenido que tú haces en Instagram. Es un contenido que uno quiere escuchar porque, bueno, es una mamá que adicionalmente, bueno, tiene una familia de 3, que no es poco, y que adicionalmente pues es doctora y que ha estudiado y que ha viajado y que ha vivido aquí y allá y que da clases y que tiene una compañía. O sea, ese contenido yo creo que tiene muchísimo valor para alguien que de repente descubre, oye, ¿y cómo lo hará Grisel? Bueno, ahí nos lo cuentas. Sí, ahora que decías eso, justo estaba pensando en eso, que al final la gestión de ese contenido, digamos, no empezó siendo del todo profesional, sino más bien como accidental, porque bueno, es mi naturaleza contar, o sea, creo que es mi vocación natural, pero claro, yo pronto me di cuenta de que a la gente le gustaba conectar con lo real. Mira, el mejor ejemplo, una vez que yo fui a buscar a Maya al colegio y ella salió y me dijo, mamá,
Hoy era educación física. Y por supuesto salió con su uniforme de diario, ¿no? Entonces yo me reí y le hice un videíto y lo puse, ¿no? Y decía, un día en el que te vuelves a equivocar de uniforme. Y la cantidad de gente que a mí me escribió diciendo, a mí también me pasó, yo decía, claro, porque uno estas cosas no las pone, uno pone la belleza del Día de Reyes cuando recibe el regalo. Entonces, pero efectivamente uno se conecta en la normalidad. O sea, a todo el mundo se le ha olvidado alguna vez el almuerzo, a todo el mundo se le ha olvidado alguna vez el uniforme de educación física. Y creo que por allí pasa justamente la idea de esto es posible lejos del criterio de la perfección. Es posible cerca del criterio de la normalidad, el propósito, la alegría, o sea, los valores que cada quien va promocionando. Y pues nada, ya te digo que todo es muy inspirador, porque además siempre decimos que nos encanta tu espíritu joven, y además que nadie le da la cuenta de cómo tienes unos hijos de 25 años, o sea. Bueno, para que veas. Es la vida misma. Queremos ser como tú. Ay, no, Dios mío. Mira, eso que estás diciendo con respecto a lo que conecta y lo genuino como algo que, bueno, verdaderamente estamos todos buscando eso. Para nosotros que vivimos mundo corporativo, o sea, para mí el mundo corporativo es una muy buena parte de mi vida. De hecho, muchas veces estuve en el juego de fútbol con una computadora. ¡Gol! Claro. Y así, o en las carreras de karting. Eso fue una gran parte de sí, yo tenía idea que ellos hacían motocross, ¿no? Karting. Hicieron karting desde los 5 años. Entonces, claro, era ir a Maracay, que es donde se entrena, o ir a Estados Unidos o a Italia porque tenían competencia, y yo iba con mi computadora, claro, que era la oficina montada. Y yo, pionera, además, porque eso ahorita es muy común, pero tiene poco tiempo de ser tan común. En aquel momento era complicado, y recuerdo haber estado en una licitación de una cuenta que luego fue cliente. Y en ese momento, cuando estábamos en plena licitación, ese cliente, imagínate el ruido de una pista de karting, y salgo corriendo, estábamos en Estados Unidos en ese momento, salgo corriendo y subo a un cafetil donde yo juraba que iba a haber menos ruido, y había una música, unos niñitos jugando pinball y cosas, y una gritadera y un desastre. Y entonces, claro, mundo corporativo. Buenas tardes, decía. Estoy de viaje, pero no te preocupes, que estoy siempre conectada. Y aquella historia, y entonces una de las preguntas que me hacía ese cliente era, mira, nosotros queremos contratarlos a ustedes, pero yo veo que ustedes, o sea, tú como familia, directora de la empresa, viajas mucho. Entonces, ¿cómo hago yo para tener la certeza de que me puedes atender? Y yo, la certeza es esta. Claro. Te voy a mandar ahorita, si sientes que hay un poco de ruido, es porque me estoy escondiendo, porque abajo del lugar donde estoy hay unos carros pasando, porque mis hijos están compitiendo. Y el lugar en donde estoy es y subí a esconderme a un cafetín para atenderte la llamada, con lo cual es posible que yo esté aquí haciéndole porras a mis niñitos y atendiéndote a ti también, en la medida en que no sea el momento de la carrera, porque ahí sí no te voy a atender porque tengo que estar rezando y haciéndole porras a mis niños. ¡Ay, entonces, qué bello! Eso... autenticidad también. Eso ha sido. O sea, alguna de las cosas que a mí me gusta decir y decirle a mi equipo es, el mundo corporativo es muy paqueteado. O sea, es como muy todo en un potecito empacado, perfecto, y hay mucho vendehumo que quiere parecer algo que al final no es, y al ser auténtico, pues lo que va a ver el cliente es que sí, que si le vas a atender el teléfono, así sea en la pista de karting, lo vas a hacer con alegría, con profesionalismo, con un equipo fabuloso, porque así como dices tú, uno siempre tiene quien te apoye, y yo puedo decir siempre que tengo unos ángeles guardianes
desde el día uno trabajando conmigo. Y esos ángeles guardianes, por ejemplo, hay algunas que no están ya en Venezuela, no trabajan conmigo y siguen estando en el grupo de la oficina porque es que son mis ángeles guardianes, esa es mi red de apoyo. Entonces, claro, teniendo eso tan bonito y tan bueno, en donde también cada uno puede buscar su propia conciliación, entender qué es lo que le gusta, tener tiempo después de la oficina para hacer ejercicio, para irse al cine o para acostarse a dormir y tiene la libertad de hacerlo, hace que tú puedas salir de ese mundo corporativo como que nos han vendido tan estricto y tan patrocinado, tan rígido, y ser uno mismo y demostrar lo que tú puedes dar con cierta autenticidad. Bueno, claro, dicho esto, con rigor, por supuesto, claro, con disciplina, brindando resultados, dónde están las métricas, o sea, todo eso se hace, pero con alegría, con ganas de impregnar al otro de esa buena onda con la cual queremos trabajar. Ay, mira, dicho esto, ya no necesito más. Mira, Tuli, 1.000.000 de gracias por venir. Me encantó, o sea, eso, me inspira full ese comprender lo que dices, ¿no? La vida desde la alegría, bien vivida, con compromiso, pero no te puedes ir sin que te hagamos nuestras preguntas ping pong. Yo te pregunto una cosa. Yo venía con el cuento de las preguntas ping-pong en la cabeza y ¿sabes lo que pensaba? Se me va a olvidar todo, no voy a saber qué hacer. Claro, porque venías con eso preparado. O fluya. Pero claro, no, o sea, ya va, en esta conversación yo no hice lo que debía hacer, que era preguntar, ¿qué me vas a preguntar? ¿De qué vamos a...? Ah, ¿verdad? Bueno, porque justamente se trata de eso, una conversación entre amigos. Siempre se lo digo a todo el mundo, a todo el que viene. Mira, primero, tu plan ideal para pasar en familia. Ir de viaje. Respóndeme en una palabra el secreto para conciliar familia y trabajo. Paciencia y un buen trabajo en equipo. El playlist de tus mañanas. ¿Qué escucho en la mañana? Me encantaría poder escuchar siempre Soda Stereo. Soda Stereo. La mejor disciplina deportiva. O la que te guste más. Yo hice toda mi vida ballet. Y creo que la disciplina y el rigor y toda esa historia de ser así como bien rectica y bien así, me viene de ahí. Puedo decir que eso es mi preferido. Estoy totalmente de acuerdo. Dime, en una palabra, lo que es ser mamá de varones. Una carcajada. Una comida que te gusta recomendar o que te gusta a ti. Fondue de carne. ¿Y un libro que te gusta recomendar también? Me encanta La Isla de la Pasión de Laura Restrepo. Uy, no lo conozco, lo voy a leer. Mira, Tulia, muchas gracias por venir. Ay, Grisel, mira, fluyó. No se fluyó muy bien. Bueno, muchas gracias. No se olviden de suscribirse al canal, recomendar el podcast y seguirme en @vale-la-pena-siempre. ¡Chao! Ay, Tulia, me enteré